La charla del día de hoy se llama El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo. Y hermano, en estas fechas, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros estamos ya preparados, ¿verdad? Quizá con el alimento físico, ¿verdad? Con estas comidas deliciosas que se hacen en estas fechas. Quizá con el regalo, ¿verdad? Que queremos darle a los seres queridos. Y es una fecha muy especial, ¿verdad? Y no solamente para nosotros como cristianos, es una fecha que inclusive en todo el mundo se festeja, la Navidad, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros le damos gracias a Dios porque sabemos que lo que festejamos es precisamente el nacimiento del Señor Jesucristo. Es una fecha en donde recordamos que Él vino como Salvador, ¿verdad? Como Salvador de nuestros pecados. Y queremos agradarle en todo, queremos hacer cosas que le agrade al Señor. La Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que nosotros festejamos pues es el cumpleaños del Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a festejar en esas fechas un año más de vida del Señor Jesucristo, porque Cristo vive, hermanos. Amén. Entonces nosotros vamos a festejar. Y cuando una persona, ¿verdad? va a cumplir años, o sabemos que alguien va a cumplir años de nuestra familia, alguna persona que amamos, que estimamos, lo que hacemos, le llevamos regalos o le llevamos algún presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amamos a la persona, queremos agradar a la persona y nos preparamos para llevarle algún regalo, algún presente. Y este 25 de diciembre es Navidad, y yo quiero hacerte una pregunta, ¿verdad? No me la contestes, pero ahí haz reflexión, ¿verdad? Acerca de esta pregunta. Y ¿qué le vas a regalar al Señor Jesucristo en esta fecha? Porque es su cumpleaños. ¿Qué tienes preparado? Porque los centros comerciales ahorita están abarrotados, ¿verdad? Por personas que están comprando los regalos para Navidad. Pero ¿qué le vamos a ofrecer nosotros el día de hoy, ¿verdad? En este festejo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de qué es lo que tenemos que llevarle, cómo tenemos que agradarlo. Hay también, ¿verdad? Familias que quizá ocupan este tiempo de una manera negativa, ¿verdad? Y muchas veces en este tipo de reuniones familiares salen reproches, salen cosas negativas. En otros momentos, ¿verdad? Lo podrían hacer, pero desafortunadamente estas fechas también se pueden ocupar para cosas negativas, y pues la mayoría de las personas se reúnen en familia, ¿verdad? Muchas veces personas que no han visto a sus familiares, quizá vienen de lejos o quizá van a visitarlos, y hay una unión familiar, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es algo que nos anima, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, algunos pasajes en la Biblia para entender por qué festejamos este acontecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerle al Señor para poder agradarlo, para poder glorificarlo? Amén. Muy bien, te voy a pedir que abras la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, Mateo 1. Amén. Mateo capítulo 1, y vamos al versículo número 18. Y dice ahí: nacimiento de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos viendo cómo se relata, ¿verdad?, cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice que María, ¿verdad?, quedó embarazada por el Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que José meditaba mucho en esto, porque ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo él? Dice la palabra de Dios que todavía no se juntaban y María ya había concebido por obra del Espíritu Santo. Y por supuesto, como varón, quizás estaban pasando miles de cosas en su cabeza. Inclusive dice la palabra de Dios que quiso dejarla secretamente. Sin embargo, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dice en el 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. Y quizá una decisión muy difícil para un varón en ese tiempo, ¿verdad?, de recibir a María de esa manera, pero había una instrucción de parte de Dios. Dice que el ángel, ¿verdad?, le dio esa instrucción, ¿verdad? Y lo que hizo José, la recibió a María, no importando quizá las críticas o lo que iban a decir las personas. Dice que José meditaba, reflexionaba acerca de ello. Dice que le dijo: no temas, y recibió a su mujer. Dice que le dio una instrucción de cómo le iba a poner a ese hijo, y dice Jesús, que quiere decir Salvador. Y hermanos, podemos entender que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. Salvador de la culpabilidad del pecado por obra de la cruz. Ahí estaba naciendo, ese era el plan de Dios, un plan perfecto para la salvación de cada uno de nosotros. Jesús vino a salvarnos del dominio del pecado por medio del Espíritu de gracia. Y aquí José lo que hizo fue obedecer la instrucción de parte de Dios. Dice en el 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y aquí podemos entender algo, hermano, de este varón. Era un hombre obediente a la palabra de Dios. Era un hombre que obedeció esa instrucción de parte de Dios. E inmediatamente dice, despertó y hizo como el Señor le dijo. Y eso es algo que tenemos que aprender el día de hoy. La obediencia, que va a ser uno de los regalos, ¿verdad?, que tenemos que entregarle al Señor. La obediencia. También te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1. Este primer punto se llama José y María. Lucas capítulo 1. Amén. Versículo 26. Lucas 1:26. Y dice ahí: anuncio del nacimiento de Jesús. Y dice la palabra de Dios: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces
el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces hablamos de José y aquí vamos a hablar de María. Dice que era una virgen, ¿verdad? Que la cubrió el Espíritu Santo, ¿verdad? Para quedar embarazada, y también le da la misma instrucción. También le dice la instrucción que le da cómo le tiene que poner al niño. Y le dice que le llamará su nombre Jesús. Y nuevamente quiere decir Salvador, nuestro Salvador. Y llama la atención que también a María, cuando viene el ángel, ¿verdad? Le dice: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque también había los razonamientos de ella acerca de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el Señor le estaba diciendo que no temieras por medio del ángel, y le da una explicación de cómo iba a hacer lo que le estaba pidiendo. Y lo que podemos aprender de María, dice en el versículo número 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y lo que podemos aprender aquí, hermanos, es que María se sometió a la voluntad de Dios. Para ella también era difícil algo de esta magnitud. Sin embargo, ella se declaró inclusive sierva. He aquí la sierva del Señor. Y eso es algo que también hoy tenemos que aprender. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y nuevamente, quizá estas fiestas las festejamos con mucha alegría, pero es una fiesta que no debe de dejar de pasar para nosotros, que debe de ser todos los días, tanto obedecer la palabra de Dios como sujetarnos a la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Una mujer que se sometió a lo que Dios estaba haciendo en su vida, y eso es algo que nosotros debemos de empezar a valorar y decirle al Señor: Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Punto número 2. Aquí hablamos de José, hablamos de María, y hoy vamos a hablar de otros personajes. Te voy a pedir que regresemos ahí en Lucas, y dice ahí en Lucas capítulo 2. Y como punto número 2 le vamos a poner los pastores. Y dice en Lucas 2, versículo 8. Amén. Dice la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Aquí tenemos otros personajes, ¿verdad? En este tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, que son los pastores. Dice la palabra de Dios que ellos estaban en las vigilias, estaban apacentando, estaban cuidando su rebaño, pero ahí nuevamente aparece un mensajero del Señor, un ángel nuevamente, y lo mismo les dice que a José y a María: no temas. Pero no temas, porque era un hecho insólito, era un hecho, ¿verdad?, que inclusive ha marcado la historia. Dice que les dijo: no temáis, y les da la noticia, dice: porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, para todo México. Amén. Para todo camino extremo. Amén. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Si nos damos cuenta, hermanos, le dijo a José, le dijo a María y le dijo a los pastores. José obedeció la palabra de Dios, obedeció la instrucción de parte de Dios. María se sometió a la voluntad de Dios. Y los pastores que estaban en estos momentos, dice la palabra de Dios, que dice en el versículo 17, y es algo que nos tiene que quedar muy claro, porque es algo que nosotros tenemos que hacer. Y dice la palabra de Dios: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y esto nos habla de que tenemos que predicar la palabra de Dios. Ellos anunciaron todo lo que se les dijo, lo dieron a conocer. Y eso nosotros lo conocemos como evangelismo. Nosotros tenemos que aprovechar no solamente la reunión en esta ocasión, quizá vamos a estar con algún familiar que no hemos visto, quizá tú, hermano, hermana, quizá vas a visitar o te van a visitar, y como cristianos estamos gozosos para anunciarles la palabra de Dios, pero no solamente tiene que ser en esta fecha. Tenemos que anunciar las buenas nuevas y anunciarles que Jesucristo es nuestro Salvador, y eso es lo que hicieron estos hombres, estos pastores. Dice ahí en el versículo 18: y todos los que oyeron se maravillaron. Y nosotros tenemos que lograr que los que escuchen la palabra de Dios se maravillen. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que no temamos, que hablemos y no callemos. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Por eso dice que se maravillaron por lo que los pastores les estaban diciendo. Amén. Y eso es algo, hermano, que hoy la palabra de Dios nos enseña nuevamente. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar esas buenas noticias. Y vamos al punto número 3. Porque vamos a ver otros personajes que están en esta historia, en este tiempo. Te voy a pedir que abras la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2.
Amén. Versículo 1 dice la visita de los magos. Y vamos a leer y dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿a qué? A adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Y aquí vemos, hermanos, a estos magos, ¿verdad? Que se les fue revelado el nacimiento del Señor Jesucristo, pero había un solo objetivo de por qué lo querían visitar, ¿verdad? Y el objetivo era adorar al Señor Jesucristo. Dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Que era un tiempo difícil, inclusive Herodes, ¿verdad? Quería saber dónde estaba el niño para matarlo, ¿verdad? Porque le decían el rey de los judíos, ¿verdad? Y se sentía ahí desplazado, ¿verdad? Y indagó, pero también aquí hay una revelación a los magos. Dice la palabra de Dios que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron por otro lugar. Tanto a José como María, como los pastores, como a estos magos, les fue revelado lo que tenían que hacer. Pero aquí tenemos que entender lo que nosotros tenemos que hacer, o los regalos que le tenemos que llevar al Señor Jesucristo. Y no solamente en este día tan especial, sino que debe de ser para siempre, para agradarlo siempre. De José podemos aprender la obediencia a la palabra de Dios, y ese es un regalo que le debemos de dar al Señor siempre. De María, la sumisión a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Quizá a veces no podemos entender el plan de Dios, pero tenemos que someternos a esa voluntad de Dios. Los pastores, podemos aprender de ellos que tenemos que anunciar las nuevas de gran gozo, y dice también la palabra de Dios que glorificaron y alabaron a Dios. Así es que nosotros tenemos que glorificar, tenemos que alabar a Dios en este día, enseñar en este día a glorificar, a alabar al Señor. Y de los magos, lo que podemos aprender el día de hoy es que ellos vinieron a adorar. Tenemos que adorar al Señor Jesucristo. Eso es algo que la palabra de Dios nos enseña, y es algo que nosotros debemos de aprender y debemos de comunicar. Qué bueno que nos estemos preparando para una cena, para una fiesta, los regalos, pero no solamente debe de haber ese alimento físico, sino debe de haber ese alimento espiritual. Le voy a pedir a mi hermano del piano si pasa, por favor.
Algo nos tiene que caracterizar, hermanos. Quizá el mundo esté preparándose para festejar la Navidad como siempre y habrá quizá lo mismo, pero debe de cambiar ese concepto en nuestras vidas. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar y tenemos que anunciar esas buenas noticias de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y también tenemos que adorar, como nos dice la palabra el día de hoy. Y este es un buen tiempo, hermanos, hermanas, para hacer reflexión acerca de este acontecimiento. Un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Pero debemos basarnos en estas 4 enseñanzas y debemos de agradar a nuestro Dios, debemos de glorificar a Dios poniendo por obra su palabra. Amén. Así es que si en esta Navidad, en esta reunión familiar que vas a tener con tus seres queridos, yo sé que está el regalo ya ahí presente, quizá ese alimento físico, pero tiene que ser un día en donde nosotros podamos hablar de la palabra del Señor. La Navidad es festejar un año más de vida del Señor Jesucristo, porque Jesucristo, hermanos, vive. Amén. Así es que, hermanos, si tú quieres, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú no tenías que llevarle al Señor Jesucristo, hay 4 cosas que puedes llevarle el día de hoy, pero no solamente en este día tan especial, puedes hacerlo diario. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle que ponga en nosotros esos 4 elementos tan importantes en estas fechas que no deben de faltar. Es algo que nosotros debemos de llevarnos a casa y meditarlas, ¿verdad? Y dar un testimonio. Adorar, hermanos, es llevar una vida en santidad. Esa es la adoración, llevar una vida en santidad. Así es que ahí cierra tus ojos, hermano, hermana, cierra tus ojos y vamos a buscar la presencia del Señor nuevamente en este lugar. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos instruye, tu palabra nos enseña, Señor, tu palabra nos guía, Señor. Y hoy, Señor, estamos en una época del año, Señor, donde quizá por costumbre, Señor, hemos festejado, Señor, cada año la Navidad, Padre, estas fiestas donde las familias se reúnen, Señor, donde inclusive muchas familias del extranjero vienen, Señor, para tener una convivencia, Señor. Pero hoy podemos entender, Señor, acerca de la Navidad, Padre. La Navidad, Padre, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el cumpleaños del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es un año más de vida para Él, Señor. Y Él es eterno, Señor. Él es eterno. Y hoy, Señor, nosotros queremos ofrecerle estos presentes, Señor, que tú nos has revelado, Señor, en esta mañana, mi Dios. Nosotros queremos ser esos varones, esas mujeres, Padre, que ofrezcan, Señor, dignamente, Señor, cada regalo, Padre, que nos has mostrado, Señor, en esta mañana, Señor. Y hoy, Señor, podemos ver a través de José, Señor, una obediencia radical a tu palabra, Señor, porque recibió por revelación, Señor, qué es lo que tenía que hacer, mi Dios. Y dice en tu palabra que al despertar inmediatamente, Señor, hizo como tú le decías, mi Dios. Hoy queremos pedirte que nos hagas como José, Señor.
obedientes a cada instrucción en tu palabra, mi Dios. No importa, Padre, lo que nos pueda parecer, mi Dios. Eso no importa, Señor. Tú quieres nuestra obediencia, Señor, y nosotros queremos ofrecértela, Señor. Queremos ser obedientes a cada instrucción, Señor, que tú nos quieras dar, Padre. ¿Qué más le podemos dar al Señor Jesucristo como regalo, sino nuestra obediencia, Señor? También, Señor, nos has hablado acerca de esta sierva, Señor, de María, Padre. Una mujer, Señor, que se sometió a tu voluntad, llamándose sierva, Señor. Que cada uno de nosotros pueda tener ese corazón, Señor, como el de María, Señor. Y que podamos ser sumisos a tu voluntad, mi Dios. Que no nos importe, Señor, cuán difícil pueda ser, Señor, aceptar tu voluntad, Padre, pero que seamos de esa manera, mi Dios, sujetos a tu voluntad, sumisos a lo que tú quieras hacer de nosotros, mi Dios. Hoy queremos ofrecer ese regalo también, Señor, la sumisión a tu palabra, Señor, y decirte como María, Señor: he aquí a tu siervo, he aquí a tu sierva. Y también, Señor, podemos ver a través de tu palabra, Señor, esos pastores, Padre, que estaban en la vigilia, Señor, y también, Señor, se les fue revelado por un ángel, mi Dios, lo que había sucedido, mi Dios. Y cuando ellos llegaron, Señor, al ver este hecho, Señor, se maravillaron, Señor, y anunciaron, Señor, esas buenas noticias, Padre, y la gente se maravillaba, Señor. Y nosotros queremos ser, Señor, con ese corazón de pastor, Señor, anunciar las buenas noticias, anunciar tu nombre, Padre. Nosotros queremos tener ese corazón de pastores, mi Dios, para anunciar, Señor, esas buenas noticias, Padre, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, mi Dios, el Salvador de la culpabilidad del pecado, Señor. Hoy queremos, Señor, que nos des ese corazón, Señor, también, Padre, y podamos ofrecerte, Señor, esa obediencia, Señor. Y dice tu palabra, Padre, que alabando y glorificando a Dios, mi Dios. Queremos alabarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor, todos los días, mi Dios. No solamente esta Navidad, mi Dios, sino siempre, Señor, queremos tener ese corazón de pastor, mi Dios. Y también, Señor, nos hablas de esos magos, Padre, que el único objetivo que tenían, Señor, era adorar, mi Dios. Era adorar tu nombre, mi Dios. Danos ese corazón, Señor, de adoradores, mi Dios. Porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, mi Dios. Y, Señor, aquí estamos nosotros, mi Dios. Queremos adorarte, Señor, con nuestra vida en santidad, mi Dios. Queremos adorarte, Padre, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, mi Dios. Y ese es otro regalo que te queremos ofrecer, mi Dios. Nuestra adoración, mi Dios. Y esos regalos, Señor, no los podemos conseguir, Señor, más que en tu presencia, Señor. Y hoy venimos a tu presencia, Señor. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que esta fiesta que vamos a tener, mi Dios, tú seas, Señor, el glorificado, el exaltado, mi Dios. Quizá vamos a recibir y vamos a dar regalos, mi Dios, pero queremos ofrecerte a ti, Señor, nuestros mejores regalos, mi Dios. Nuestra obediencia, Señor. Nuestra sujeción, Señor, a tu voluntad, Padre. Vamos a anunciar, Señor, las buenas nuevas, mi Dios, adorándote, glorificándote, Señor, alabando tu nombre, mi Dios. Y también, Señor, hoy nosotros queremos ser esos adoradores en espíritu y en verdad, mi Dios. Dándote gracias, Padre, porque, Señor, tú nos ministras, mi Dios. Tú eres, Padre, que nos guías, Señor, todos los días, mi Dios. Y queremos, Señor, darte gracias, Padre, por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás, mi Dios. Esta mañana, Señor, queremos exaltar tu nombre, glorificarlo, mi Dios. Y queremos darte gracias, queremos darte a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.